Por, a ver, ¿por qué es que baja el bicarbonato en la acidosis metabólica? ¿Qué originó que baje este bicarbonato? Esa pregunta tiene que responderla. Y tienen dos maneras de enfocarlo, ¿no? Siempre enfóquenlo de la siguiente manera, ¿no? Uno, o el cuerpo está produciendo muchos ácidos y mi bicarbonato como buffer se está consumiendo para contrarrestar esos ácidos. O dos, no estoy produciendo muchos ácidos, sino que el problema es que estoy perdiendo al buffer. Lo estoy perdiendo, ya sea por orina o ya sea por heces, pero estoy perdiendo. Y al perder al buffer, significa que mis hidrogeniones normales van a predominar, no es que aumenta, van a predominar ya que perdí al buffer. Entonces, tengo dos causas, ¿no? Uno, donde tengo mucho ácido y consumo el bicarbonato y eso baja mi bicarbonato. O dos, no tengo ácido, pero sí estoy perdiendo el bicarbonato y eso también me origina una acidosis. Tengo dos tipos. Entonces, vamos a tener que enfocar de esa manera para poder llegar al diagnóstico, ¿no? La definición creo que está clara, ya la hemos conocido. Como compensación, lo que va a suceder es que va a comenzar a, si baja mi bicarbonato en la acidosis, como ustedes ya se acuerdan, como compensación va a tener que bajar mi CO2 para generar una alcalosis respiratoria. Y hay uno, le llamamos el exceso de bases o básicamente mi buffers base, que normalmente todos tenemos como base 24 miliequivalentes por litro de bicarbonato y 26 miliequivalentes de hemoglobinato. Total suma 50. Ese es mi buffer base. Pero sucede que como yo tengo una disminución de bicarbonato, porque estoy en acidosis, quiere decir que mi buffer medido que yo voy a tener va a ser siempre menor, porque está bajando mi bicarbonato, que mi buffer base. Imagino que tengo 40 menos 50, me cae 10. Eso significa que si mi déficit de base o mi diferencia de base es negativa, significa que estoy ante una acidosis metabólica. ¿Ya? Ese es más o menos el punto. Existen acidosis metabólicas puras donde todavía el CO2 no se está compensando o no genera compensación. Y también hay acidosis crónicas o compensadas donde hay variaciones del CO2, ¿no? Es decir, si bajó mi bicarbonato, también va a bajar mi CO2. Y ahí podemos ver, ¿no? Miren, 24, acá yo tengo 40 de CO2, me da un pH de 7,4. Pero vamos a tener también la situación en las cuales baja mi bicarbonato por acidosis y predomina básicamente mi CO2 y miren cómo mi pH cae, ¿no? Y esto genera una acidosis metabólica. Doctor, entonces, si ya bajó mi bicarbonato, ¿qué tengo que hacer? Bajar mi CO2 para que se trate de compensar. Entonces, ante una acidosis genera una alcalosis. Pero no siempre voy a llegar a tener un pH 7,4, ¿ya? No se olviden ese punto. Como repaso, si tengo aumento de los hidrogeniones, voy a tener amortiguadores en mi sangre y en mis células, principales bicarbonato, proteínas y hemoglobinato. Y en la célula tenemos al fosfato, principalmente, y a las proteínas, ¿no? Después, la parte ventilatoria, sí, ustedes ya conocen la parte de hiperventilación llamada Kussmaul, que me va a permitir crear la alcalosis respiratoria que necesito. Y por último, los riñones, ¿no? Si tengo una acidosis, de hecho que está programado para que reabsorba bicarbonato o mucho más, o produzca bicarbonato nuevo, ¿no? Y como tengo exceso de hidrogeniones, pues por sentido común tengo que eliminarlo. Va a hacer que mi riñón orine más hidrogeniones. Y al orinar más hidrogeniones se supone que mi pH va a ser más ácido. Para evitar daño de tejido, es de que estos se van a asociar básicamente con este fosfato que me da acidez titulable, ¿no? Y el otro es el amonio. Bueno, ahí tenemos la curva de Davenport,
con respecto a lo que es el cruce entre el bicarbonato, el pH y el nivel de CO2. Bueno, acá viene el concepto que les decía, ¿no? Todo paciente que viene con bicarbonato bajo puede deberse, uno, a que como mi cuerpo está produciendo muchos hidrogeniones, o mucho ácido, entonces el bicarbonato se va a unir y al unirse con hidrogenio va a formar ácido carbónico. Mediante la anhidrasa carbónica se disocia en CO2 y agua. ¿Qué logré con esto? Lo que he logrado básicamente es desaparecer el hidrogenio, pero estoy perdiendo un bicarbonato y de esa manera formar dos componentes inocuos como es el CO2 y el agua. Ese es el camino más o menos a seguir. Y lo que estoy haciendo ahí, básicamente, al producir mucho hidrogenio, es consumir bicarbonato. No lo estoy perdiendo, estoy consumiendo. Davenport creó su gráfica de compensación, ¿no? Hay unas fórmulas que ya vimos en Escritor. Estas fórmulas me permiten calcular en qué momento está compensado, ¿no? Y es por eso que creo sus gráficas, ¿no? Vean aquí, esta es la gráfica de compensación, ¿no? Imagínense, me viene un paciente con un pH de 7.3, me viene con acá un CO2 de 20 y un bicarbonato en 10. ¿Está compensado o no está compensado? Sí, está compensado porque cae en el gráfico. Esa es más o menos la figura de compensación, ¿no? Acá está. Pero ustedes van a clasificar a todos, eso sí, por favor, a todos los pacientes con acidosis metabólica en anion gap normal y anion gap aumentado, ¿no? No se olviden que el anion gap normal significa pérdidas de bicarbonato y anion gap aumentado significa consumo. Bien, veamos ahorita qué diferencias hay entre ambos, ¿ya? Hemos quedado que cuando el anion gap está aumentado es porque mi cuerpo produce muchos hidrogeniones, mucho ácido. Y cuando el anion gap es normal, mi cuerpo no está produciendo ácidos, pero estoy perdiendo mi mecanismo de defensa. ¿Ya? Y vamos a ir viendo. Bueno, acá podemos ver que tengo acidosis metabólica, anion gap normal, anion gap aumentado. Al anion gap normal la vamos a considerar también como hiperclorémico y al anion gap aumentado como normoclorémico. Ahora, el anion gap aumentado significa que tengo mucho ácido, pero normalmente el ácido más común es el ácido láctico. Entonces puedo tener ácido láctico normal o puedo tener ácido láctico aumentado, ¿no? Y eso me va a cambiar también la figura de mi paciente. Vamos al anemia abnormal y eso tiene que ver con acidez metabólica hiperclorémica, ¿no? Ahí me tengo que preguntar dos cosas. O lo estoy perdiendo por vía digestiva o lo estoy perdiendo por vía renal. O sea, tienen que responder esta pregunta. Y si lo estás perdiendo por vía digestiva, la principal causa de pérdida de bicarbonato son diarreas o uso de laxantes o derivación ileal, ¿no? Y si es por acidosis tubular, que sería por pérdidas renales, tengo las que son por hipopotasemia o hiperpotasemia. Y las que causan hipopotasemia, acidosis tipo 1 y acidosis tipo 2. Y las que causan hiperpotasemia, acidosis tubular tipo 4, ¿no? Así los vamos a clasificar. Y acá tienen las causas de acidosis tubular tipo 1 y acidosis tubular tipo 2. Hay bastantes información.
un ratito. Ya. Entonces, nosotros tenemos acidosis metabólicas normales, ya, básicamente por pérdida de bicarbonato. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pérdida de bicarbonato. Bien. Ahora, vamos a la parte de pérdidas renales, las que tenemos potasio disminuido y potasio aumentado, ¿no? Si el potasio ha disminuido y la fracción de mm, discreción está, en este caso hablando del potasio, está más del 15%, probablemente es una acidosis tubular próxima al tipo 2. Si es baja, un tipo 1. Un ratito, por favor. Ya. Entonces, básicamente yo voy a definir cómo está mi nivel de potasio para diferenciar si es una actividad tipo uno 2, ¿no? Y qué es lo que está pasando. Pero no nos mareamos, ¿no? Básicamente, lo que a mí me interesa, cómo es realmente estas pérdidas para que tengas un año gap normal, ¿no? Y ahora sí, vamos, o sea, a mí lo que no nos compliquemos mucho porque básicamente lo que a mí me interesa es que si año gap es normal, básicamente son pérdidas de bicarbonato, no consumo, sino pérdidas que pueden ser renales o digestivas. Digestivas está fácil, ¿no? Pérdidas, diarreas, fístulas. Y renales, acidosis tubular. Ese va a ser el término que tienen que recordarse, acidosis tubular. ¿Ya? Ese es como que nuestro clic, ¿no? Las acidosis tubulares. Un momento. Ya. Entonces, no se olviden eso. Acidosis tubulares también nos permiten perder este bicarbonato. ¿Ya? Eso es un punto que tienen que tener en su mente y muchas veces van a venir preguntas. Ahora, sucede que a veces vamos a tener ácidos tubulares donde vamos a tener variaciones de aldosterona. O sea, es como que si yo tengo pérdida de bicarbonato y es una ácido tubular con ánimo abnormal y tengo pérdida de potasio, lo más probable es que tenga estímulos de aldosterona. No, o sea, porque la aldosterona me hace perder potasio y me reabsorbe sodio, ¿no? Entonces tienen que hacerse esa pregunta, ¿no? Cuando tengan ácidos tubulares con problemas de potasio bajo, pregúntense, ¿no será que mis niveles de aldosterona están aumentados o mis niveles de aldosterona están bajos, ¿no? O sea, ¿cómo está mi nivel de aldosterona? Porque eso me ayuda un poco a direccionar el problema que pueda tener, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos.
Entonces, potasio aumentado a aldosterona. Y observen aquí, si tengo potasio aumentado con aldosterona baja en sangre, eso significa que la causa probable por la cual yo estoy recibiendo potasio es otra. No tiene nada que ver la aldosterona. Puede ser un problema renal, una, ¿no? Que este está generando. Bueno, en el otro lado, doctores, el más común es que yo tenga anion gap aumentado, que significa que tengo muchos hidrogeniones, y eso me está llevando a pensar de que mi cuerpo está produciendo ácido, ¿no? El ácido más común es ácido láctico, por tal motivo. Si el ácido láctico está aumentado, ya tengo la explicación. Y si mi ácido láctico no está aumentado, tengo que buscar cuál es la causa, ¿no? Y en este caso es o baja eliminación de hidrogeniones, y entiéndase por baja eliminación de hidrogeniones específicamente, este, a baja eliminación de hidrogeniones específicamente cuando el riñón no lo puede botar, y eso se va a ver en la falla renal. Y el otro es la incorporación de hidrogeniones, ¿no? ¿Qué está haciendo que se llene de más ácidos? Una de las causas es cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿no? Y cuando hay el ácido láctico aumentado es porque hay una hipoxia tisular, ¿ya? O disminución de oxígeno, ¿no? Muy bien, doctor, ya entonces voy a ver cómo está mi ácido láctico, si está normal o está elevado. Si está normal mi ácido láctico, entonces tengo que buscar otra causa, ¿no? ¿Por qué tengo acidosis? Me hago la pregunta, ¿estoy eliminando bien los hidrogenados? No, tengo una insuficiencia renal. Mm, ¿Estoy incorporando más hidrogeniones? Mm, Así es que cuando tengamos baja eliminación de hidrogeniones, no es que produzca ácido, sino que no los elimino, se va a acumular y tengo un anio GABA aumentado, ¿no? Insuficiencia renal como primera causa. Y la otra que van a tener ustedes es incorporación de hidrogeniones exógenos, o sea, alguien, o endógenos, mi propio cuerpo. Si en caso fuese endógeno, puede ser alcohol, anomalías metabólicas de glucógeno o diabetes, que me producen cuerpos cetónicos. Y si en caso fuese exógeno, ahí sí entran muchos factores, ¿no? Por ejemplo, uno de los clásicos y conocidos es intoxicación por aspirina, otro es el metanol, ¿no? Aquellos ancianos que toman bebidas alcohólicas de mala procedencia. Es que vamos a ir analizándolo uno por uno, ¿no? Vamos a ver al metanol. El metanol, por ejemplo, es una sustancia derivada o sea, derivada de la madera, ¿no? O es un alcohol derivado de la madera, que es muy parecido al etílico, ¿no? Con características muy similares, pero básicamente de funciones diferentes, ¿no? En ese caso el metanol es tóxico, ¿no? Y eso causa las lesiones. Otro es para aldehído, rhabdomyolysis también podrían generar esta incorporación de hidrógenos de forma exógena. Entonces, vamos a ir viendo lo siguiente ahora. Doctor, ya está bien analizar ácido láctico. Ahora, la causa era que tengo mucho ácido láctico. Ya se elevó mi ácido láctico. Entonces, me hago una pregunta. ¿Por qué tengo ácido láctico? Esto es una respiración anaeróbica porque no tengo oxígeno. Pues que estoy haciendo ácido láctico porque no hay perfusión a pesar que tengo oxígeno. ¿No? Es la pregunta que se van a responder. Si es que no tengo oxígeno, eso se llama hipotipo A, una acidosis láctica tipo A. ¿Ya? ¿Quiénes causan eso? Anemias, cianuro, convulsiones, embolia, convulsiones, ¿ah? Cuando uno convulsiona, se paraliza todo, mi cuerpo se llena de... A ver, un ratito. Ya.
Bueno, les comenzaba eso de las convulsiones, porque es cuando un día les va a pasar. Cuando tengo un paciente que está convulsionando, lo primero que va a hacer el paciente es consumir energía, porque los músculos se van a contraer en forma involuntaria. Otro punto es que va a dejar de respirar. Claro, porque imagínate convulsiones y no va a estar haciendo ventilación y ¿no? Tu parte muscular también se contrae y se paraliza por un momento, ¿no? Hasta que pase la convulsión. Entonces se genera acidosis, ¿no? ¿De qué tipo? Láctica. ¿Ya? Entonces vamos a ver que estos pacientes generan ciertos trastornos interesantes con respecto a lo que es convulsiones. Un paciente que está convulsionando, como les digo, va a generar tal grado de hipoxia que va a producir mucho ácido láctico, ¿no? Una embolia arterial, ejercicio muscular extenuante, ¿no? Esas personas que les gusta hacer un ejercicio y que sus músculos no están preparados, producen excesiva cantidad de ácido láctico, ¿no? Una hipoxemia severa, insuficiencia cardíaca. Este tipo de hipoxias de ácido láctico se conoce tipo A, ¿no? O sea, tiene ácido láctico de tipo A. Y el otro es el tipo B. Doctor, no hay, o sea, igual vas a producir vamos a ver ahí, por ejemplo, una de las que causa, o sea, hay oxígeno, ¿eh? El paciente está con buena cantidad de oxígeno, lo que ustedes quieran, pero el paciente tiene problemas hepatocelulares, antirretrovirales biguanidas, como la metformina, deficiencia de vitamina, etanol, isoniazida, pueden generar problemas, ¿no? Específicamente, este, problemas de hipoperfusión o de hemodinámica tisular, ¿no? No les llega buena cantidad de oxígeno, no porque no hay oxígeno, sino porque a nivel capilar hay un hipoperfusión, signos de hipoperfusión. Bueno, les voy a mostrar más o menos cómo se hace el tratamiento para que puedan ver las correcciones que van a hacer ustedes y cómo lo calculamos. Ya un ratito voy a conectar mi pizarra. Para corregir la acidosis metabólica tiene que determinar la causa, ¿ya? Eso va a ser importante. Eh, a ver, voy a poner acá, ¿dónde está mi pizarrita? Ya está. Entonces tienen que determinar la causa. O sea, ¿qué llevó a este paciente a tener acidosis metabólica? O sea, algo lo ha tenido que haber llevado. ¿Qué le produjo acidosis metabólica? Entonces, ¿qué le generó esa acidosis metabólica? Tienen que descubrirlo y en función a eso, resolverlo. A ver. Espero que les ayude en lo que les voy a explicar. Y ahí está. A ver, nuestro tema es acidosis metabólica. Ya está. Sucede, doctores, que cuando tenga una acidosis metabólica hay parámetros de manejo. La primera norma dice no dar bicarbonato. ¿Cómo que no dar bicarbonato? ¿Por qué? ¿Qué sucede? A ver. Si lo que produjo la acidosis metabólica fuese una cetoacidosis, cetoac- si lo que produjo fue una cetoacidosis, ¿sí? ¿Qué significa? Que mi cuerpo está ácido porque mi cuerpo tiene cetonas que hacen que esté ácido. Si yo no corrijo la causa primaria y le doy solamente bicarbonato, lo único que voy a hacer es enmascarar, porque voy a hacerle creer que está mejorando cuando realmente no he tratado el problema. ¿Sí? Entonces ahí viene el detalle, ¿no? Por eso no dar bicarbonato. Si yo corrijo el problema de la cetoacidosis diabética, automáticamente se corrige la parte de la acidosis metabólica.
¿sí? Solito, ¿por qué? Porque si yo quito los cuerpos cetónicos, ya no voy a consumir bicarbonato y el bicarbonato se va a normalizar. No damos bicarbonato. Ah, por si acaso. Dos. Ante una acidosis metabólica, ustedes tienen que hidratar. ¿Listo? Hidratar. Creo que el punto es solucionar la causa. Ya, busquen la causa. No dar bicarbonato, hidratación. Y por cierto, doctor, pero en ningún caso damos bicarbonato. No, si hay un caso específicos. Acá les voy a poner. Casos en los cuales doy. Si el pH es menor a 7, bicarbonato. ¿Sí? Si mi bicarbonato está menor a 7, damos bicarbonato. Si mi escala de Glasgow disminuye menos de 7, o mi estado de conciencia, también podríamos dar bicarbonato. O sea, en pocas palabras, hay que ver cómo está. Doctor, pues si el paciente me viene con acción metabólica y su pH está en 7,2, no le das bicarbonato. Tratemos la causa. ¿Ya? Tratemos la causa. Bien, ¿cómo se hace esto? A ver, vamos. Viene el paciente con acidosis y viene así. Miren, les pongo el planteo. pH 7,88. Bicarbonato en 5. Presión parcial de CO2 en 9. ¿Listo? Este es nuestro punto de partida. Ya, ay, perdón. Ya, ya está. A ver, mm, ¿qué hago en este caso? A ver, y les acaba de llegar un paciente, está con su Kussmaul decaído, todo, y es diabético. Ya está, es diabético. Y le toman su hemoglucotés y sale 403. Elevado. ¿Qué harían primero ahí? ¿Qué tendrían que hacer primero? ¿El pH está menos de 7? Sí. ¿Bicarbonato está menos de 7? Sí. Y probablemente haya transfusorio. Ahí sí puedo colocar bicarbonato. ¿Ya? ¿Y cuánto le pongo de bicarbonato? Le pones bicarbonato como para lograr que el bicarbonato llegue a ser mayor de 7. ¿Cuánto? 8. Le pones esas ampollitas para sacarlo de la situación o que le pongas esas ampollitas para que su pH por lo menos ya no esté 6,8, sino esté en siete, ¿no? O 7,1. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo siguiente. A ver, vamos, RP. Primero, hay una fórmula para calcular el bicarbonato requerido. O sea, ¿cuánto de bicarbonato yo requiero? ¿Sí? ¿Cuánto requiero yo de bicarbonato? Y dice lo siguiente. Es igual al agua corporal total multiplicado por el bicarbonato este, deseado, a cuánto quiero yo, menos el bicarbonato medido. ¿Ya? Entonces, deseado. Entonces, yo quiero saber específicamente cuánto bicarbonato tengo yo específicamente que darle. Entonces, hago. Imagino que es un paciente diabético, varón que pesa 60 kilogramos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería mi agua corporal total? Que pesa 60, si es varón, 0,6. Todo esto multiplicado por el bicarbonato deseado. ¿Cuánto es mi deseado? 8 por lo menos. ¿Cuánto es la que he medido? 5. Acá sale 36 por 3. ¿Y cuánto sale esto? 108. 108, ¿no?
Entonces nos sale total a nosotros, esto nos sale 108. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos necesito? 108 mil equivalentes de qué? De bicarbonato. Ese es mi cálculo. Ahora, doctor, ¿cuántas ampollas le voy a poner? La ampolla de bicarbonato viene al 8 puntos. Es bicarbonato, por ejemplo, de sodio, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Cada ampolla de bicarbonato de sodio que viene al 8,4%, cada ampollita de bicarbonato de sodio, mejor lo adelanto, ¿sí? Acá. Cada ampolla de bicarbonato de sodio, por si acaso tiene sodio, viene al 8,4%. Cada ampolla tiene 20 mil equivalentes de bicarbonato. Eso es lo que contiene, 20 mil equivalentes de bicarbonato. Pero yo he hecho mi cálculo y me sale que tengo un déficit. Para yo llevarlo de 5 a 8, necesito que ponerle a mi paciente 108 mil equivalentes. ¿Listo? Necesito ponerle 108. 108. ¿Cuántas ampollas voy a necesitar? Bueno, con 5 ampollas llego a 100, ¿no? Casi cerca, ¿no? Entonces pongámosle 5 ampollas. ¿Ya? 5 ampollas. Entonces le paso sus 5 ampollas de bicarbonato y lo que he logrado es que el bicarbonato de 5 llegue a 8. Ya lo saqué del factor de riesgo. Y ahora sí a corregir el problema en sí. ¿Cuál es el problema? Que no hay insulina y hay que darle insulina. Entonces, así es la manera de enfocarlo, ¿ya? Doctor, disculpe una pregunta. ¿A qué se refiere que el bicarbonato esté en menos de 7? O sea, ¿es otra forma de medirlo? Ya no es de No, 22 a 20. no, me refiero, o sea, ¿cuándo tú vas a darle, o sea, no dar bicarbonato? Esa es la regla general. Pero la pregunta es, ¿cuándo le voy a dar bicarbonato? Si tú tomas un AGA y ves que tu paciente tiene un pH menos de 7, tiene un bicarbonato menos de 7 y tiene una escala de Glasgow deprimida menos de 7, o sea, todo está menos de 7, dale bicarbonato para sacarlo del riesgo, porque recuerden que si su pH sigue bajando, puede llegar a 6,8 y hacer paro. Entonces, ¿cómo lo saco de ese factor? Metiendo bicarbonato, ¿no? Les puse el ejemplo de que si en caso yo tengo un paciente con un pH 6,88, bicarbonato en 5 y 9, está muy bajo, está menos de 7 y está menos de 5, de 7. Tengo que llevarlo a más de 7. Por eso es que lo quise llevar a 8, para ponerle esas 5 ampollas de bicarbonato y por lo menos por un momento que su cuerpo se sienta un poco más aliviado. Más no estoy solucionando el problema, porque el problema es las cetónicos y tengo que darle insulina. Si le doy insulina, ya con calma solito su bicarbonato va a comenzar a subir. Pero en ese momento de emergencia, donde tengo un pH menos de 7, un bicarbonato menos de 7, se coloca inmediatamente. ¿Ya? Sí, No sé. Por eso en ese caso, si le pongo 5 ampollas, de 5 que estaba inicialmente, me va a subir hasta 8. Ya lo saqué del riesgo. Y ahora sí, con calma, continúo con mis insulina para bajar los cuerpos cetónicos, ¿no? Más o menos esa es la figura. Bueno, vamos a ver un poquito ahora. Un momentito, ahorita. Ya, vamos a ver lo que es. Un ratito.
Ya está, ahora sí. Vamos a ver un poquito lo que es la alcalosis metabólica. Entre la acidosis y la alcalosis, doctores, yo prefiero una acidosis porque es fácil de tratar. Le doy bicarbonato, le soluciona el problema y ya está. Pero una alcalosis metabólica, si bien es cierto, no causa mucho daño, pero es bien difícil controlarlo. Entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ya hacemos la definición de alcalosis, acá es más bien bicarbonato aumentado, ¿no? Con un pH mayor. Igual el exceso de bases va a ser acá más bien positivo porque tengo mucho buffer. Ya también existen las alcalosis metabólicas primarias, básicamente sin alteración del CO2. Y acá podemos apreciar, miren, tengo una alcalosis, pero un bicarbonato normal con presión parcial de CO2 normal y se genera un pH 7.4. Pero acá yo tengo, por ejemplo, alcalosis metabólicas en las cuales el exceso de bicarbonato hace de que la balanza tienda a ser más alcalina. Es que hay un momento en el cual vamos a tratar de compensarlo y se va a generar la respuesta. Lo triste es que cuando bajan mis hidrogeniones, mis buffers no actúan muy bien, que digamos, ¿no? Principalmente el bicarbonato, ¿no? No, más bien a lo contrario, tendría que perderlo, ¿no? Pero lo que sí me ayuda un poquito a liberar hidrogeniones para disminuir la carencia es las proteínas y la hemoglobina, ¿no? Igual a nivel celular el fosfato, ¿no? Ahora, en la parte ventilatoria es bien curioso, creo que una vez les comentaba que tendrías que bajar la respiración para generar una acidosis respiratoria ante una ah, alcalosis metabólica, pero eso es irreal, ¿no? Porque nunca dejamos de respirar, siempre hay un reflejo, pero no es tan eficiente el sistema. De ahí vamos a riñón, que sí, efectivamente con las horas o días recién comienza a manifestar los mecanismos para regulación de los hidrogenados, ¿no? Como ha bajado. Al riñón le conviene retener, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, que para la reabsorción de bicarbonato va a estar totalmente disminuido, ¿ya? Totalmente disminuido. ¿Listo? La reabsorción de bicarbonato va a estar disminuida porque yo tengo mucho bicarbonato, pues, ¿no? Mucha alcalosis. Y la excreción ácida neta básicamente va a estar aumentada, perdón, disminuida también. ¿Por qué? Porque me conviene retener hidrogeniones por las ácidos que tiene, ¿no? Así es que mi acidez titular va a estar baja. Y ahí podemos ver los gráficos, básicamente de cómo la alcalosis respiratoria mm, se va a dar, ¿no? Bien. Igual la gráfica de conversiones de bicarbonato con hidrogeniones comenzamos a elevar y se va a generar igual un mecanismo de compensación, que ustedes ya saben la fórmula, ¿no? Por cada un, este, eh, por cada el equivalente de bicarbonato que va a aumentar, aumentaba 0.7, ¿no? La parte de CO2. Entonces, esas son las equivalencias para definir cuándo consideramos que está compensado, ¿no? El problema, doctores, de la alcalosis metabólica, como resumen que ustedes deben saber, que es la fase de origen y la fase de mantenimiento. Y el origen tiene que ver con el volumen extracelular y la de mantenimiento con factores que incrementan la reabsorción de bicarbonato. Entre ellas tenemos básicamente el CO2, el potasio y bueno, este, secreción distal y filtración glomerular, ¿no? Que son los factores que nos van a condicionar. Lo que me interesa a mí es que
¿Qué lo puede originar, no? El origen básicamente es disminución de la presión o el volumen extracelular con baja de presión arterial, pero también vamos a tener casos de volumen extracelular aumentada con presión arterial aumentada, ¿no? Bien, cuando ustedes vean esto, definamos cloro o no cloro. ¿Por qué? Porque se supone que se acuerdan de que si yo reabsorbo bicarbonato, elimino cloro. Es decir, por a más cloro yo elimine, más bicarbonato estaría reabsorbiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo me hago la pregunta, ¿no? Si mi volumen está bajo y mis niveles de cloro están disminuidos a menos de 20 microgramos, ese paciente va a responder muy bien a cloruro, ¿no? Y si está más, a ver, cuando ustedes tengan cloro, perdón, me desconecto un poquito, me llamaron. A ver, cuando ustedes tengan cloro en orina, pregúntense, ¿no? Si el cloro está disminuido o el cloro está aumentado. Si el cloro está disminuido, básicamente es porque está deshidratado, ¿no? Y si está deshidratado, este paciente va a mejorar con cloro. Pero si no está deshidratado, o bueno, específicamente es una persona que está con volumen celular disminuido, presión arterial baja, y el cloro está alto y no responde a cloruro, entonces eso se considera como aquellos casos de alcalosis metabólica que no van a mejorar solamente con hidratación. Doctor, lo extraño es que yo tenga al volumen aumentado con presión arterial aumentada y ahí sí entra la aldosterona, ¿no? Puede tener un hiperaldosteronismo primario o secundario o puede tener un pseudo hiperaldosteronismo, ¿no? Bien, a ver, para que se entienda mejor, ¿no? Sin, por ejemplo, imagínate que yo, el movimiento de los electrones está directamente relacionado con intercambio de agua y a su nivel de ingreso y regreso, ¿no? Por ello, es necesario diferenciar las alcalosis metabólicas con volumen extracelular disminuido, que acompaña con presión reducida, y extracelular aumentado, que acompaña con presión arterial elevada. Esas son las dos causas, básicamente. A fin de comenzar a hacer una diferenciación diagnóstica, es necesario determinar los valores de cloro en orina. ¿Listo? Dice, la respuesta renal con reabsorción de cloruro menor de 30 indica una variación de alteraciones como las mostradas que pueden compensarse con la incorporación de este ion, generalmente como solución fisiológica endovenosa. Y esto significa cloruro sensibles. Tú das esto y mejora, hidratándolos nada más, ¿no? ¿Por qué mejoran? Porque su causa fue deshidratación, vómitos, aspiración gástrica, ¿no? Bien. Pero hay otras causas donde el cloro va a estar aumentado y eso significa que esta persona no va a responder a cloruros. Es decir, la hidratación no va a funcionar. Ahí tenemos los que usan diuréticos prolongados, diuréticos de uso, hipercalcemia, síndrome de Bartter, síndrome de Guillermo, ¿ya? Todos ellos no van a responder adecuadamente a cloruros. Ahora, vamos al otro lado, doctor, pero ahora yo tengo mi presión alta y mi volumen extracelular alto. Ah, entonces es un hiperaldosteronismo, que puede ser primario, secundario, ¿no? Si es primario, básicamente, mm, uno tiene que entender que el origen es de la glándula, ¿no? Que produce esta hormona. Entonces, miren, es por lógica, si tengo aldosterona es porque tengo harta renina, y si tengo harta renina me eleva la aldosterona. Pero va a haber personas que tienen renina disminuida y la aldosterona está aumentada. Entonces, quiere decir que básicamente su estímulo depende mucho de la glándula. Otros tienen aldosterona y la renina auditiva, entonces probablemente el estímulo sea más renal, ¿no? Uno se conoce como hiperaldosteronismo primario y el otro hiperaldosteronismo secundario, ¿no? Hay otro que se llama los pseudo hiperaldosteronismo, que son básicamente renina y aldosterona valores normales, ¿no? Pero clínicamente actúan como si fuese un exceso, ¿no?
Básicamente en una alcalosis hay factores de mantenimiento y ahí viene la parte interesante. Primero es la fase de origen y ahora es la fase de mantenimiento. Si en la fase de mantenimiento hay factores que aumentan la reabsorción de bicarbonato y aumentan la secreción distal de hidrogeniados, ¿ya? Porque el objetivo básicamente es, en este caso, mantener la alcalosis, por eso el mantenimiento, ¿no? ¿Qué puede hacer que aumente mi bicarbonato? Básicamente la hipopotasemia, la hipercapnia, la hipercalcemia, la insuficiencia 2 o deshidratación extracelular. ¿Y qué hace que aumente mi secreción? Un hiperparatiroidismo y un hipermineralocorticoide, ¿no? Todos ellos ayudan a eliminar más los hidrogeniados. Y si hablamos básicamente de tratamiento, bueno, así lo clasificamos, ¿no? Y vamos a ver un poquito del tratamiento. Doctor, ¿cómo voy a tratar yo una alcalosis, metabólica? ¿Cuál es el problema en sí? Si es aldosterona, tendrás que un antialdosteronismo, ¿no? Si el problema es deshidratación, pues tendrás que hidratarlo. Doctor, pero persiste la alcalosis, busca las causas que hacen que se mantenga. Uno de ellos es que aumenta la reabsorción de bicarbonato. Si de repente está con hipopotasemia, pues corrige el potasio. Está con hipercapnia, pues que baje la respiración. ¿Ya? Entonces es importante definir eso, ¿no? Entonces, para el tratamiento, hay que definir si es cloro sensible o cloro resistente. Si es cloro sensible con cloruro va a solucionar su problema. Si es cloro sensible, perdón, insensible al cloro o patología insensible, también vamos a ir observando que no responden a hidrataciones con cloruro de sodio en este caso, ¿no? Normalmente lo ideal es hidratar, suero fisiológico, ¿no? Se puede hacer el cálculo de déficit de cloro, ¿no? Pues, que se multiplica 0,3 por el peso en kilogramos por 100 menos cloro plasmático medido, ¿no? Entonces, más o menos ahí sale 410 mil equivalentes, ¿no? Digamos que la persona pesa 70 kilos y este, mm, su cloro plasmático medido sale 80. Me sale 410. Bien, ¿no? Entonces, como el contenido plasmático es de 150 mil equivalentes por litro, la reposición debería ser aproximadamente 2,7 litros de solución. Y ahorita les voy a explicar más o menos qué significa eso. Entendamos que en un litro de cloruro de sodio del 0,9%, ¿sí? Es lo que usamos fisiológicamente, contiene 150 mil equivalentes de cloro. Entonces, doctor, ¿cuánto más mi déficit? Multiplica 0,3 por el peso del paciente y 100 menos el cloro plasmático medio, ¿no? Como por litro tengo 150 y hay que darle 410, con 2 litros tengo 300 y con 2 litros 700 tengo 410. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a redistribuir. Ahorita vamos a ver. Hay que al paciente hidratarlo. O sea, más o menos lo que le vamos a colocar son casi 3 litros. Entonces, primera terapéutica, hidratación. ¿Con qué? Con cloruro de sodio. Bueno, doctor, entonces como el objetivo en alcalosis es de que baje el bicarbonato, porque por ahora tengo alcalosis, otra estrategia es darle un inhibidor de la recaptación de bicarbonato a nivel distal. ¿Ya? Entonces ustedes pueden dar acetazolamida. Entonces ahorita les voy a mostrar unos grafiquitos que les van a ayudar un poquito a entender esta parte.
A ver, ustedes tienen una alcalosis metabólica, ¿sí? La primera pregunta que tiene que responderse ante una alcalosis metabólica, vamos a ponerle un ratito. La primera pregunta que tiene que responderse ante una alcalosis metabólica es, ¿está hidratado o deshidratado? Si está hidratado o está deshidratado, ya está. ¿Por qué me hago esa pregunta? Porque si está hidratado, quiere decir que la causa de esta alcalosis es otra. Pero si está deshidratado, ¿no? Y le falta volumen, lo primero que tiene que hacer es hidratarlo, darle cloruro de sodio del 0,9%. Si quieren, le pasan un litro. Se dan cuenta, un litro o 2 litros, pero le pasan un litro y lo hidratamos. Si con esa hidratación le tomo un control de AGA y veo que la alcalosis metabólica está mejorando, pues lo sigo hidratando, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, el primer paso es hidratarlo. Después que lo hemos hidratado, ¿no? Es buscar los factores que puedan estar manteniéndolo. Una de las causas que mantiene, hemos dicho que es la hipopotasemia, porque la hipopotasemia hace que perdure la reabsorción de bicarbonato. Entonces, si es eso, hagamos una corrección del potasio, es decir, retos de potasio, ¿sí? Entonces, corrigen, si yo logro corregir el potasio, ¿se acuerdan? La alcalosis metabólica, alcalosis que produce ¿qué? Hipopotasemia. ¿Y la hipopotasemia que producía? Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica, hipopotasemia. Entonces, si yo corto la hipopotasemia, ya no voy a producir alcalosis metabólica y debería ir corrigiendo esa aparte que lo estoy hidratando, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Ya. Otro. Doctor, otra de las causas también que podrían producir el incremento de la reducción de bicarbonato, también podría ser hipercapnia. ¿Qué significa hipercapnia? Aumento niveles de CO2. Entonces, puede ser que tenga un EPOC, tenga un asma. Entonces, hay que ya, la hipercapnia significa incrementos niveles de CO2. Cuando tengo niveles de CO2 aumentados, se potencia la reabsorción de bicarbonato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como terapéutica, bajar los niveles de CO2. Si es asmático, nebulizaciones con beta 2 agonistas. Si es EPOC, trata de no ponerle mucho oxígeno para que no retenga más CO2, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que uno tiene que ver. Doctor, sigue persistiendo la alcalosis metabólica. Ah, ayudita. Acetazolamida. ¿Qué hace la acetazolamida? Inhibe la recaptación de bicarbonato, por tal motivo mejora. La acetazolamida, recuerden, se le da para bajar la reabsorción de bicarbonato. Y eso también me ayuda, porque si no resuelve bicarbonato, va a bajar y mi alcalosis metabólica se va a ir corrigiendo, ¿ya? Entonces es diferente el manejo de una alcalosis metabólica que de una acidosis. Listo. Y por último, para ya finalizar esta parte cortita, ya, esta parte corta, con eso terminamos esto. Como resumen, ¿no? Vamos a tocar un poquito la parte respiratoria, pero así como tips que vamos a la parte terapéutica. ¿Cómo resuelvo estos problemas? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi paciente no se complique? ¿Dónde está? Acá está. ¿Cuántos de ustedes no han tenido trastornos respiratorios? A veces son asmáticos, tienen poco. Entonces,
Esa parte creo que ya la conocemos, la parte teórica, no lo voy a, los buffers y todo eso, no lo voy a resaltar ya, amor, las fórmulas de corrección. Vamos un poco a lo que es acrosis y vamos a la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, doctores, es un trastorno muy importante que tienen que conocer, ¿ya? Significa que mi cuerpo está produciendo mucho ácido carbónico y o no o lo está no está produciendo mucho, sino el problema está que lo está reteniendo, ¿no? No se puede eliminar y eso lo vamos a ver en análisis a nivel de sangre, ¿no? La hipercapnia primaria, alteración causada por la hipoventilación alveolar e incremento de la presión arterial en los tejidos corporales, se debe básicamente al uso de la anhidrasa carbónica y el ácido carbónico que podrían producir mayor acidosis y incrementos, ¿no? Como compensación básicamente del bicarbonato, ¿no? Como en la fisiopatología, no se olviden, si yo tengo mayor producción y menor eliminación de CO2, se incrementa en mi CO2 y esto básicamente, si no se corrige, me genera una hipercapnia, ¿no? Puede haber una acidosis respiratoria aguda o crónica. Por eso es que en el anion gap, perdón, en las fórmulas de corrección había así alcalosis metabólica o acidosis respiratorias agudas o crónicas o alcalosis respiratorias agudas y crónicas, ¿no? El tiempo de corte son 24 horas. ¿Qué lo puede causar? Algo agudo, un trauma cerebral, edema cerebral, tórax inestable, un neumotórax, enfermedades alveolares, síndrome de distrés respiratorio, Guillain-Barré o broncoespasmo, ¿no? O un asma podría originar. Y crónicos, ya tenemos enfermedades como la obesidad, tumor, sistema nervioso central, edema pulmonar, el CIRS, esclerosis múltiple, miopatías, ¿no? Todos ellos podrían generar alcalosis respiratoria, ¿no? Clínica, puede haber una encefalopatía hipercápnica, una irritabilidad, confusión, alucinaciones, coma. Yo siempre digo que la acidosis respiratoria causa sueño. Paciente hace encefalopatía y se duerme. Y después ya no puede hiperventilar, y retiene más CO2 y muere. En realidad ese es el fenómeno. Entonces hay que evitar que hagan esas depresiones y hay que anticiparse a que si ves que está reteniendo CO2, trates de eliminarlo, ¿no? Tratamiento, corregir la hipercapnia, corregir la hipoxemia asociada a intubación o en este caso tratamiento es ventilación mecánica. Claro, si ya se durmió, ya no puede hiperventilar, ¿cómo le quito el CO2? Lo tendré que poner en un ventilador mecánico, ¿no? Y de esa manera puedo yo rescatarlo, ¿no? Y tratar de salvar su vida, ¿no? La fórmula, si se acuerdan ustedes, en agudos, por cada 10 que aumenta el CO2, aumenta un bicarbonato, y si es crónico, por cada 10 es 3,5, ¿no? Ahí vemos igual la gráfica, ¿no? Miren cómo aumenta mi CO2, baja mi pH. Mi riñón tiene que responder después, ¿no? Y eso lo responde en horas o días. ¿Qué hace? Aumenta la secreción de hidrogeniones y aumenta la síntesis de amonio y de esa manera eliminará el amonio. Y el objetivo compensador básicamente es aumentar el bicarbonato para generar una alcalosis metabólica, para compensar la acidosis respiratoria, ¿no? Ahora, una alcalosis respiratoria, su causa más importante, doctores, de botar CO2 es ansiedad, hiperventilo, ¿no? Uno de los trastornos que te lleva a alcalosis respiratorias es la altura. El hecho de que ustedes vayan caminen por altura, el soroche es consecuencia de esta hiperventilación que te da específicamente, ¿no? Cuando vas a altura. Hay muchas causas por las cuales uno podría, básicamente, uy, uno podría generar estímulos, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad es la más común. Otros casos, cirrosis, embarazo, enfermedades pulmonares, ¿no? Pero la ansiedad es el problema más común de este trastorno, que presentan parestesias. Por eso que vienen con, los que vienen con crisis de ansiedad y están hiperventilando,
Sienten que se adormece las manos, les duele el pecho, se les hormiguea, se entumece su región periorbitaria, hay fosfenos, confusión. O sea, todo eso se origina. Entonces, el paciente hace una hipocapnia aguda, hace una hiperventilación pasiva. Por ejemplo, a veces esto puede condicionar manejos más invasivos, ¿no? El diagnóstico básicamente hay que ver cómo está una buena historia clínica, o sea, en físico y patrones de respiración, ¿no? Entonces, la idea es básicamente que se genere una hipocapnia, ¿no? Y se produce una alcalemia respiratoria. Tratamiento, la ansiedad. Si está ansioso, ponle algo para que se tranquilice, ¿no? Un sedante, pero asegúrense que que esta alcalosis respiratoria no sea secundaria a, a una cetoacidosis diabética, ¿no? O sea, que está haciendo Kussmaul por una acidosis. Tú le pones el sedante, le quitas esa hiperventilación y el paciente hace paro, porque lo llevas a una acidosis mixta, ¿no? Una acidosis severa. ¿Ya? Bueno, doctor, y si es que la crisis es alta, no puede respirar, se agota, se pone muy ansioso, entonces ventilación mecánica y relajación, ¿no? Por cada 10 que baje en el agudo el CO2, baja 2 el bicarbonato y por cada 10 que baja en el crónico, baja 5 el bicarbonato, ¿ya? Es lo mismo, acá está la gráfica. Y bueno, doctores, solamente les digo que un consejo, ¿no? Si tienen una alcalosis respiratoria, tengan mucho cuidado de diferenciar si es primario o secundario. Si es primario, sedante, lo que ustedes quieran que la tranquilice al paciente. Pero si es una respuesta secundaria a una acidosis metabólica severa, y ustedes cortan ese mecanismo y lo corrigen, bueno, pseudocorrección, le generan mayor acidosis y el paciente puede hacer paro, ¿ya? Tengan muy presente ese consejo. Bien, doctores, no sé si hay preguntas. Y si no las hay, damos por finalizado nuestra presentación. Bien, doctores, muchas gracias. Solamente nos faltan 3 temas y con eso ya finalizamos. No se descuiden, traten de ir estudiando, ya, traten de ir leyendo. Gracias, doctores. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones, feliz sábado. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Feliz sábado.